Chicos, si algo me pasa como canal histórico en la creación de clases para el Call of Duty Mobile, es que constantemente me están preguntando: Typhon, ¿cuál es tu arma favorita de francotiradores? ¿Cuál es tu fusil favorito? ¿Cuál es tu escopeta favorita? Pues hablando de escopetas, pues hoy vamos a hacer feliz a esa pequeña parte que me ha preguntado esa pregunta en concreto. Tal como acaban de ver en el título, hoy les traigo lo que sería mi escopeta favorita y la que más disfruto sin duda el usar en partidas. Y que encima en esta temporada nos dan una skin nueva en el pase de batalla, pues prepárense porque hoy se vienen varias clases muy interesantes, sobre todo para este arma que les van a encantar. Así que ponerse cómodos que hoy viene la HS-2126. Bien, comencemos entendiendo cómo funciona este arma de serie, sin accesorios ni ningún tipo de modificación. Pues así de buenas a primeras, es un arma bastante normal y predecible. Salvo lo que primero llama la atención definitivamente de la HS-2126 es que es una escopeta de ráfagas. Creo que lanza 3 o 4 cartuchos en cada ráfaga, la verdad es que está bastante bien. Por lo que bueno, no es como una Striker o una Echo que simplemente mantienes presionado y va constantemente disparando. No, en esta tienes que calcular siempre las ráfagas. Ahora bien, cada ráfaga, utilizándola como escopeta, pues pega bastante duro. Como en este tipo de armas lo más aconsejable es ir a cercanas distancias e ir siempre por recovecos para tomar desprevenido al enemigo, pues la verdad es que la Striker rendía bastante bien, buena precisión de cadera, buen daño, por lo que bueno, una vez entendiendo cómo funciona este arma stock, ¿qué podemos modificar ahora para sacarle el máximo partido? Pues bueno, comencemos con lo que sería la clase más equilibrada para la mayoría de jugadores. Pues en primer lugar nos vamos a ir a la parte de cañón y nos pondremos un cañón pesado YKM. Históricamente las escopetas son de cercanas distancias, por lo cual al mejorarle el alcance le ampliamos muchísimo esos rangos de juegos con el que podemos usarlas. 30% de alcance de daño es lo que nos otorga este cañón, por lo cual es una bestialidad lo que se mejora con este arma. Quizá lo único sí es que nos perjudica un 12% de tiempo de apuntado, pero es que el arma apunta rápido de serie y adicional pues la mayoría del tiempo vas a estar disparando de cadera. En segundo lugar nos vamos a ir a la parte de boca de cañón y nos pondremos un estrangulador. Nos da 15% más de alcance de daño y nos mejora tanto precisión al apuntar con el arma como al disparar de cadera. Así que para mí sin duda este es uno de los mejores accesorios que le puedes poner a la HS-2126. En tercer lugar nos vamos a ir a la parte de láser y nos pondremos un láser táctico o WC. Aún así, a pesar de que la boca de cañón mejora la precisión de cadera, el láser 1MW todavía la mejora muchísimo más, por lo cual puedes ir completamente corriendo y eliminando rápidamente disparando de cadera con este arma. De cuarto accesorio nos vamos a ir a la parte de cargador y nos pondremos un paquete de recarga extendida de 28 balas. Pues tal y como dice su nombre, ahora tenemos un cargador total de 28 balas y es bastante necesario, sobre todo para cuando nos encontramos a 3 enemigos juntitos, pues tenemos suficientes municiones para despachar a cada uno. Y el último accesorio nos vamos a ir a la parte de ventaja y nos pondremos una prestidigitación. La idea con esta prestidigitación es que complemente el cargador ampliado para poder también tener un buen tiempo de juego, ¿sabes? Para recargar el arma y estar activo en combate. A normas generales, el rendimiento de la HS-2126 con la clase equilibrada es una bestialidad. El arma elimina rapidísimo, puedes tomar desprevenido al enemigo, lo eliminas muy bien. Con ese alcance se le mejora muchísimo los rangos de juegos en el que podemos usarla, adicional de que para recargar, recarga bastante rápido y tenemos buena capacidad. La verdad es que se le ha mejorado en prácticamente todos sus aspectos a este arma, salvo uno que otro que bueno, no lo vas a usar mucho, como el apuntar con la mira, pero que cuando lo necesites el arma sigue apuntando rápido y eliminando muy rápido, por lo que así se vería la clase recomendable de la HS-2126. Y bien, para mí esa sería la mejor clase de todas, pero aquí tenemos unas cuantas variantes que realmente también funcionan bastante bien para ti, jugador concreto. Esta primera variante es para los jugadores que quieren la HS-21 silenciada, y es que para esta clase silenciada vamos a seguir manteniendo el cañón pesado YKM, el láser 1MW, el paquete de recarga extendido de 28 balas y la prestidigitación. La única diferencia es que nos vamos a ir a la parte de boca de cañón y nos pondremos un silenciador monolítico. Silenciamos el arma y nos da un 10% de alcance de daño, no un 25 como el monolítico general y no un 15 como el estrangulador, pero hombre, la diferencia tampoco es que sea exageradamente alta, funciona bastante bien y si quieres ir más sigiloso y rushero, pues esta alternativa te viene muy bien. Y pueden verlo en el gameplay, el arma sigue eliminando bastante rápido, sigue siendo bastante
bastante eficaz. Quizá con el monolítico no tenemos tan buena dispersión al apuntar con la mira con este arma, pero como digo, si te mantienes rusheando como loco no vas a ir apuntando siempre vas a ir de cadera, por lo que así se vería en la clase silenciada de la HS-2126. Bien, para esta última clase tenemos en la HS-2126 una munición especial. ¿Vale la pena el ponérsela a este arma? Pues ven, te explico. Para esta clase con la munición especial de la HS-2126 vamos a seguir manteniendo el cañón pesado YKM, la prestidigitación, el láser 1MW y el estrangulador. La única diferencia es que en la parte de cargador nos vamos a poner los perdigones pequeños FF. Este cargador me gusta y a la vez no. Lo que me encanta de este cargador es que nos aumenta todavía más los perdigones que dispara el arma, por lo cual es muchísimo más fácil el atinarle cada perdigón al enemigo y eliminarlo más rápido. Adicional de que nos mejora tanto dispersión al apuntar como dispersión al no apuntar. Pero lo negativo son 3 puntos. En primer lugar nos perjudica el daño, en segundo nos quita alcance y por último es un cargador que tiene poca cantidad de balas. Si mal no recuerdo son 16 balas en total, por lo cual, hombre, viniendo de la clase equilibrada que tenemos 28, sí se nota esa ausencia de esa cantidad de municiones faltantes. Ahora bien, en cuanto a rendimiento, ¿cómo funciona? Pues también lo están viendo en el gameplay, funciona muy bien. La verdad es que me he sentido también bastante cómodo eliminando enemigos tanto apuntando como disparando de cadera. Si los pillas desprevenidos, pues este arma hace su función y los elimina rápidamente, por lo que sinceramente la ausencia del alcance y el daño se nota, pero tampoco es que sea una barbaridad, no es que sea súper hiper mega determinante. Pero lo que sí me fastidió era sobre todo esa capacidad del cargador. El cargador me parece bastante chiquito. Por esa misma razón, así se vería la clase con munición especial de la HS-2126. Bien, 3 clases para multijugador, las 3 me han encantado, las 3 te van a servir muy bien. Pero ahora vámonos a Battle Royale. ¿Cómo funciona este arma? ¿Vale la pena en ese modo? Pues bueno, para Battle Royale vamos a seguir manteniendo el cañón pesado, el láser 1MW, el paquete de recarga extendida de 28 balas, la prestidigitación y recuperamos el silenciador monolítico. Ahora bien, las ventajas que nos vamos a poner en este modo será en primer lugar un largo alcance, segundo un cañón largo de escopeta y por último un control de retroceso vertical. En Battle Royale me encantó tanto como en multijugador. Obviamente esto no es un fusil de asalto, por lo cual no te vayas a medias lejanas distancias con este arma, porque el enemigo, pues si tiene una AK-47, una M13 o incluso un subfusil, pues te va a fundir. Pero si te vas a medianas cercanas distancias con este arma, el enemigo te lo vas a reventar rapidísimo. Si el enemigo está bastante cerca, con una sola ráfaga es suficiente. La verdad es que en Battle Royale no me esperaba salir tan contento como salí probando esta HS-2126, por lo que así se vería la clase de Battle Royale de la HS-2126. Bien, con esto damos por concluido nuestro análisis, nuestra review en profundidad de este arma. Con este video reafirmo en decir que si bien no considero que sea la mejor escopeta que hay, es mi escopeta favorita sin ninguna duda. Y es que, en serio, si te quieres divertir, si quieres pasar un buen momento, póntela y revienta a todo el mundo. O sea, esto en un shipment, cuidado. Así que ahora es el turno de ustedes. ¿Usan actualmente ustedes la HS-2126? ¿Creen que merece una oportunidad de encontrarla en el meta? Eso sería todo por mi parte. Yo les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, los estaré leyendo y nos vemos en la próxima.